Ya. Entonces, mira, existe el libro nada más claro, existe el libro nada más claro. ¿Y dónde está? En la Biblia, ¿cierto? En la Entre Biblia. Génesis y el Apocalipsis, Sí. por ahí está. Yo en su lugar diría que estaba por lo menos entre Génesis y Zacarías, el Antiguo Testamento. Sacarle el Nuevo Testamento. Claro, ya, pero miren. Sí, efectivamente, un libro que está en el Antiguo Testamento, entre Daniel y Joel, ya, puede Ya. ser, sí, sí. Justo, mira, la Mile dijo algo, está justo después de Daniel, ya, como dato. Está justo después de Daniel, una hojita después de Daniel, ya. Entonces, mira, para contextualizar un poquito, porque vamos a, mira, para comenzar, quiero leerles lo que dice Pablo sobre todo lo que vamos a conversar. Así, de entrada entramos con un versículo, está en Romanos 15, 4, se los voy a leer. Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Ya? Entonces, esto lo dijo Pablo, ya, allá en el Nuevo Testamento. Entonces, durante el tiempo que viene, en estas semanas, ya, vamos a estar analizando una serie de profetas cuya historia aparecen descritas a lo largo de la Biblia. Ya vamos a hablar de profetas. Ellos fueron personas que Dios levantó, estos profetas son personas que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis y periodos oscuros en la historia de Israel, ¿ya? Por ahí también, como yo les comentaba en un curso que hice del Antiguo Testamento, está este dato de que siempre que, en la época de los reyes, por ejemplo, siempre de que se levantaba un rey, que Dios levantaba un rey, junto con ese rey se le levantaba un profeta, ¿ya? Nunca, por así decirlo, hubo un rey que no tuviese un profeta a su lado para que en el fondo fuera la voz de Dios hacia el rey, que era el que gobernaba, ¿ya? Entonces, quiero en este momento que escuchen y también imaginen esto, ¿ya? Que, no sé, que en su mente lo piensen y lo imaginen, ¿ya? Así. El cortejo nupcial está listo. La música comienza a sonar y la novia empieza su marcha hacia el altar agarrada del brazo de su padre. El novio, sonriente y nervioso, sigue cada uno de sus pasos con ojos llenos de amor. Se derraman lágrimas, lágrimas de alegría. Se declaran los votos de amor y se unen las familias. ¿De qué les estaba hablando? Oh, es un misterio, no es un misterio, pues, chiquilla. No es un misterio. Y probablemente más de alguno de ustedes hizo, ay, qué bonito. Seguramente. Una boda, claramente. Sí, una boda. El caminito de la novia hacia el altar, con la musiquita de fondo. Entonces, una boda, es una alegre celebración del amor, ¿ya? Es el misterio santo, y aquí les voy a ir hablando un poquito de esto, es el misterio santo de dos personas que se convierten en una sola, que comienzan una vida juntos y que se comprometen mutuamente. Dios estableció el matrimonio y este ilustra la relación que Dios tiene con su pueblo. Por lo tanto, es posible que no haya mayor tragedia que la violación de esta unión sagrada. Tenemos, sin embargo, en la Biblia un caso quizás único, y es lo que yo les comentaba, también de un matrimonio, cuya unión, esta unión, por orden divina, parecería ser hoy día muy extraña, como debe haber parecido muy extraña en los tiempos en los que esta profecía se escribió. Se le ordena al profeta Oseas casarse y formar una familia con una mujer de mala reputación. Al parecer Dios tenía la intención de demostrarle a su pueblo infiel su amor y perdón, llamándole a la reconciliación. Ya quiero que se hagan el panorama. La chiquilla, la Dani y la Damaris, que ya lo leyeron, bueno, la Gloria, yo sé que ella también lo leyó, y obvio que yo, conocemos un poquito el panorama de lo que estábamos conversando, de lo que vamos a hablar hacia adelante, pero quiero que se imaginen el panorama, o sea, Dios por una parte, lo vamos a leer, ya lo vamos a leer, pero Dios le dice a Oseas que se case con una mujer que le iba a ser infiel. Fuerte, súper fuerte, súper fuerte. Oye, Entonces, dice, sí. entonces, la idea del matrimonio, ¿es una idea de las personas o es una idea de Dios? ¿Qué es el ¿A quién público? se le ocurrió?
esa genial idea. ¿Qué es el público? ¿Qué dice? ¿Qué Bueno, creen ustedes, lo dije chiquillas? igual, ¿El lo dije. matrimonio es idea de Dios o será idea del hombre que no quería estar solo? En realidad de aburrido se le ocurrió una idea para gastar mucha plata, y sacarse muchas fotos y quizás después recordarse, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Escríbanlo por el chat. A ver. Yo creo que de Dios, dicen por ahí, de Dios, de Dios, de Dios. Sí, creo que hay un consenso. Muy Yo cacho bien. que de Dios, sí, está bien. Excelente, efectivamente. Recuerden esto, chiquillas, porque el matrimonio es una idea de Dios y Dios la estableció, hombre y mujer, ¿cierto? Para Ujú, cumplir sus propósitos. Así que sí, muy bien, es un plan del Señor. sí. Y quiero que también reflexionen sobre este punto. Hoy día estamos frente a una masiva ruptura de matrimonios, ¿ya? Quizás no hoy, día domingo, ni hoy en contexto de pandemia tampoco, sino que hoy en el siglo XXI, ¿ya? Estamos frente a muchas parejas, a muchos matrimonios, vamos a hablar de matrimonios que se rompen, quizás no fácilmente, porque quizás aguantaron, pero se rompen, ¿ya? Y tenemos que reflexionar en lo que le pasó a este profeta junto a la infidelidad de su esposa, ¿ya? Y le adelanto un spoiler, estuvo dispuesto a perdonar, ¿ya? Así que rápidamente movámonos al libro de Oseas, yo lo tengo abierto, así que las espero. Vamos al libro de Oseas, capítulo 1. Vamos a leer ahí unos versículos desde el 1 en adelante. De hecho, vamos a leer todo el capítulo, porque son 11 versículos, es cortito. Ahora hacer una distinción que, por ejemplo, Oseas es un profeta menor. Ya estoy rellenando mientras ustedes buscan. Oseas es un profeta menor, pero básicamente la distinción de profeta menor y profeta mayor se hace solamente por la extensión del libro, la extensión de las profecías. Nada más que eso. Ezequiel, por ejemplo, es un profeta mayor, ¿ya? Mi nombre, excelente, Suerben, obvio tenía que ser mayor. Y Ezequiel, no recuerdo cuántos capítulos tiene, me parece que 46 o 48, por aquí lo estoy ojeando. 48. Ya Ezequiel tiene 48 capítulos y es más que nada solo por la extensión de las profecías de los libros, nada más. Que No es sea porque mayor sea o más menor, importante, ¿cierto? para nada, no es porque sea más Nada. importante ni que tenga un mensaje más al hueso, no, para nada, solamente porque uno es más largo y otro es más corto, nada más. Por eso en este caso Oseas, que tiene 8, 11, perdón, no sé, se me olvidó, ya, este es cortito, ya, es un profeta menor. Por ahí quizás Sofonías, Joel, esos son libros súper pequeñitos, ¿ya? Entonces, vamos, antes de leer, les quiero hacer una pregunta, ¿ya? No quiero que me la respondan, pero creo que se la voy a hacer igual. ¿Alguna vez ustedes, cada uno de ustedes, han entregado su amor y confianza? O quizás hicieron promesas fuertes, promesas solemnes, promesas serias con alguien y después de eso fueron traicionadas en su caso. ¿Alguna vez hicieron alguna promesa así como de las BFF con Pinky Promise, quizás? ¿Y fueron traicionadas? Yo me atrevería a decir que efectivamente, como dice la Dani. Probablemente sí, pues, probablemente sí. En algunas ocasiones hemos hecho promesas de real, ¿eh? Promesa de real. Y probablemente la otra parte nos falló. ¿Ya? Entonces, se van a sentir quizá un poquito identificadas con esto. Entonces, vamos a leer. Yo tengo la nueva traducción viviente acá, que escogí leerla porque es un poquito más entendible lo que vamos a leer. ¿Ya? Así que se lo voy a leer. Si quieren me siguen, si no la tienen, me escuchan. Dice, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Y Jeroboam II, o Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, comillas, aquí está lo que le dijo Dios, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concedidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor
y al rendir culto a otros dioses. Hago una pausa porque veo chat y hay una carita de asombro ahí. Y ojo, son palabras fuertes, ¿ya? Pero sigan leyendo, sigan leyendo. Y los invito a leerlo completito porque el Señor tiene muchas cosas que enseñar. Sigo en el versículo 3. Así que Oseas se casó con Gomer. Lindo nombre, ¿eh? Gomer. ¿Cómo te va aquí con la Gomer? No, así. Gomer se llamaba esta mujer. Hija de Diblaim, otro nombre mucho más connotado. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo, comillas, el Señor le dijo, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. ¿Ya? Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo Ruama. En la Biblia que tengo sale como mujer. Sí, mujer, voy a hacer una pausa aquí. Mujer fornicaria es igual a prostitución, porque si nos vamos a las raíces de las palabras, la fornicación tiene que ver con todo lo que son relaciones sexuales fuera de un matrimonio, ¿ya? Eso es la fornicación. Entonces, Reina Valera, bueno, ayer igual los jóvenes conversábamos un poquito sobre estas traducciones, entonces Reina Valera está como apegada a lo específico o a lo textual que sale en los textos más antiguos. Por lo tanto, mujer fornicaria es equivalente a lo que dice la nueva traducción viviente a mujer prostituta, porque es el mismo concepto, ¿ya? Así que ahí hago esa aclaración. Gracias, dama, gracias. Entonces dice en el versículo 6, ponle por nombre a tu hija Lo Ruama, que bonito el nombre, ¿no? Más feo, que significa no amada, ¿ya? Porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos no con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Voy al versículo 8. Después que Gomer destetó a Lo Ruama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Lo Abni, entre comillas, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Fuerte eso. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar. Imposible de contar. Así que en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. ¿Qué gran día será? El día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. ¿Ya? Ahí termina este relato. A ver, díganme si tienen alguna, eh, alguna expresión, no sé, ¿qué les parece lo que acabamos de leer? Ahí, por ahí nos comentaron un poquito. Eh, pero está fuerte, pues, está re fuerte, porque, fuerte, sí, porque por ahí por ejemplo, en el versículo 9 dice que le ponga por nombre Lo Arni, que significa no es mi pueblo. Entonces, fuerte, 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 fuerte. Dígame algo, dígame algo. No, está bonito, es fuerte. Mira, una vez que leímos esto, me devuelvo a mi apunte. Lo dije por aquí. Ya. Oseas es uno de los más grandes amantes de toda la literatura universal. ¿Por qué hablo de amante? No hablo de este concepto de amante. eh, no hablo de este concepto de amante que tenemos en Hollywood o no sé cómo decirlo. No hablo de este concepto de teleserie quizá o de serie, de película. Amante que es como el infiel. Me dicen los hombres me decían lindos, pero ahora que se... Claro, sí. Mire, en gusto no tenemos nada escrito, ¿ya? A mí me parece que quizás no son tan lindos los nombres, pero aquí Dani nos dice que quizás les parecen lindos. Entonces, justamente como dice la Gloria ahí, los nombres fueron dados como parte de la profecía que estaba hablando Dios hacia el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces,
Oseas es uno de los más grandes amantes de toda la literatura universal, porque encontramos que su amor es tan fuerte, que ni siquiera las peores acciones de una mujer infiel pudieron apagar este amor, ¿ya? Dios le ordena al profeta casarse con una mujer de carácter indigno, de una conducta dudosa. Oseas obedece y se casa con Gomer. Le da un nombre, le da una reputación, le da el favor de Dios. Todo lo que él tenía se lo dio a Gomer, ¿ya? Entonces, al parecer, no nos narra tanto esto, pero al parecer los primeros años del matrimonio fueron felices. O sea, si su joven compañera estaban mutuamente enamorados, como cualquier matrimonio, como cualquier relación que comienza recién. Gomer le dio a Oseas 3 hijos, ¿ya? Los leímos aquí. Pero por los nombres que Dios les dio a cada uno de sus hijos, en el 1:4, por ejemplo, no hay duda de que fueron producto de la infidelidad. Vamos al versículo 1:4, o sea, el capítulo 1, versículo 4, dice, ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. O sea, el primero viene significando Jezreel, que significa esparcido, ya que los va a esparcir. El segundo, Lo Ruama, o la segunda en realidad que fue niña, significa no compadecida. Y el último que significa, que es Lo Abni, hago una pausa, sería raro llamar a los niños así como, oye, Lo Ruama, o Lo Abni, no sé, raro, súper raro, por eso digo que no me gusta mucho, sería súper raro llamar a alguien así. El último que significa Lo Abni, quiere decir, no sois, o ustedes no son pueblo mío, ¿ya? Entonces, después de esto, ella, Gomer, abandonó el hogar atraída por el pecado que la rodeaba. Y el pecado que la rodeaba, o por así decirlo, la debilidad que ella tenía, era irse tras otros amantes. O sea, ármense el cuento, ármense el panorama. O sea, le dio todo lo que tenía, ¿ya? Sin embargo, o sea, ya sabía que ella le iba a ser infiel, pero le dio todo. Sin embargo, viene el momento en que ella concretó todo lo que Dios le dijo que iba a hacer, que iba a ser infiel, y se fue tras otro amante. Sí, vamos a seguir leyendo hacia adelante. Entonces, toda esta marca experiencia del profeta era un cuadro que Dios lo estaba armando para mostrar la infidelidad de Israel para con su Dios. O sea, de alguna manera, Dios le estaba haciendo vivir a Oseas eh, todo lo que Israel hacía con Dios. Soy admin. Lo admin suena como soy admin. Sí, ok, gracias. Gracias, Mile. Sí, lo admin puede sonar a como soy admin. En este tiempo se hace diría así. Entonces, háganse este cuadro. No sé qué les parece, o si de repente Dios les va y le dice, ¿saben qué? Ustedes se van a casar con alguien que les va a ser infiel y quiero que ustedes les digan, o que ustedes vivan en carne propia, cómo se comporta mi pueblo conmigo. O sea, que yo les doy todo en el fondo y me son infieles igual. Súper fuerte, como dice la Biblia. Oye, Cuéntame. la capacidad de obediencia, a veces cuando está enfrentado a una decisión, o sea, que no, claramente para él no era favorable, en el sentido de que sabía incluso lo que le iba a pasar, que iba a ser una mujer de dudosa reputación y además que le iba a ser infiel, que iba a tener hijos y formar su familia en este contexto de traición. Justamente. Entonces él tomó una decisión y, o sea, se la jugó por lo que Dios le decía, a pesar de, acuérdense que en qué sociedad estaba también inserto o sea, era, era complicado igual todo este tema y cómo él fue obediente a Dios. Entonces nos Sí, desafía a nosotros a obedecer también. sí, 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 sí. De todas maneras, súper desafiado. Para nada, yo no discuto eso. Pero miren, como les decía, todo este cuadro, ¿ya? Todo este cuadro, Dios lo estaba armando para mostrar la infidelidad de Israel para con Dios. O sea, Dios lo estaba haciendo vivir a Oseas, que era en el fondo lo que pasaba con Israel y Dios. Para que lo sepan, o para que lo tengamos como concepto, Israel era la esposa de Jehová, porque miren, en Isaías 62:5, si quieren lo buscan, si quieren lo anotan solamente, se los voy a leer, nos quedan 10 minutitos en la primera.
dice así: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Ya? Por ahí después Jeremías dice: convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Ya? Y por ahí Oseas 2:19 dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Entonces, para tenerlo como dentro de este cuadro, y para que en realidad digan y vean que yo no les estoy mintiendo, Israel en este concepto era la esposa de Jehová. Entonces, por ahí también se hacen analogías así en el Nuevo Testamento, ¿ya? Que la iglesia viene siendo la novia del Señor. Entonces, vamos con esto. Dios había sido fiel al pueblo siempre. Siempre los había amado, siempre los había protegido y les había dado dones, pero ellos abandonaron a Dios y se fueron en pos de otros dioses, ¿ya? Desobedeciendo así las leyes de toda la chorrera de leyes que Dios le había dejado. Entonces, ellos fueron claramente como la mujer de Oseas, que había quebrantado los votos matrimoniales de fidelidad, ¿ya? Y habían caído en la esclavitud, el pecado y la vergüenza. Israel, así como Gomer, habían olvidado quién le había dado en el pasado las bendiciones con abundancia. Israel, la esposa que adulteraba. Sí. Miren, intentamos huir de Dios y escapar de los problemas por medio de las distracciones del mundo, pero tan pronto como creemos haber escapado y haber ido lo suficientemente lejos, nos damos cuenta que estamos más confundidos y vacíos. Esta es una pequeña reflexión que yo le anoté. Entonces, este cuadro es que es muy buena la historia o es muy bueno lo que eligió Dios. O sea, obviamente, si todo lo que hace Dios es bueno, es perfecto, ¿ya? Pero me impacta mucho de que sea tan preciso, tan certero. Porque no sé, por ejemplo, si leímos Crónicas o leemos Reyes, nos damos cuenta que, o sea, yo estoy leyendo Crónicas y me doy cuenta que, pucha, se levantaba un rey malo, Dios lo sacaba, ¿cachai? Y después venía otro más malo, venía otro más malo, así que cada uno hacía cosas peores que el anterior. Y de repente aparecía uno por ahí que le hacía el peso, que hacía las cosas bien, pero duraba un tiempo nomás. Y después salía otro rey que se levantaba y el problema, y creo que está muy, muy, muy bien graficado, es que Israel, y ya conocemos un poquito todo lo que pasaba con Israel, que estaba un tiempo bien con Dios, le fallaba a Dios, se quedaba ahí, se desviaba, adoraba a otros dioses, después se veía así como acorralado porque estaban esclavos nuevamente, Dios los libertaba, ellos estaban bien un tiempo de nuevo y al final volvían y era un círculo vicioso. Y yo creo que desde ese punto de vista, nosotros como cristianos actuales podemos identificarnos también, porque somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, ¿ya? Entonces esa es la diferencia por ejemplo, con la gente del mundo que no conoce a Cristo. Nosotros le fallamos a Dios, sí, todos los días, probablemente, ¿ya? Y probablemente en algún momento de nuestra vida nosotros nos sumergimos en el pecado, porque yo no creo en eso que, oh, caí en pecado de nuevo, pucha, no me di cuenta, caí. No creo que sea así. Yo no creo que como que, me caí el pecado. No creo que sea así. Yo no lo creo. Siempre está el Espíritu Santo en medio de la tentación, y lo hemos conversado también, siempre está en medio de la tentación para darnos una salida, y eso es bíblico, ¿ya? Entonces, tenemos siempre la chance y tenemos siempre la opción de o pecamos o nos santificamos, ¿ya? Por lo tanto, creo que nos identifica muy bien el ejemplo de Israel, porque Israel, como pueblo de Dios, la hizo muy mal, hizo muchas cosas malas. Y nosotros en realidad hacemos muchas cosas malas, pero por misericordia el Señor nos perdona. O sea, su gracia es, pero no tiene límite, no tiene ningún límite. Él nos perdona y nos va a seguir perdonando porque nosotros no tenemos la mente de Cristo. O sea, no tenemos el concepto, no sé, no tenemos la vara de medir que usa Dios, porque Él tiene tanta misericordia, Él tiene tanto amor, Él es tan bueno, Él es tan perdonador, Él es justo. Yo la otra vez conversábamos,
Él es tan justo que incluso con Jesucristo mismo podemos ver el ejemplo de la justicia, ya porque es perdonador, Él nos perdonó, pero Jesucristo sufrió todo lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Entonces, el castigo de Dios por el pueblo, por la humanidad pecadora, fue sobre Jesucristo. Entonces, vemos el amor de Dios de que ese castigo no cayó sobre nosotros, pero cayó sobre alguien, y ahí se ve la justicia de Dios. Entonces, lo hemos hablado varias veces, ya, pero me encanta recordarlo porque me hace amar cada vez más al Señor y me hace sentirme amado, me hace sentirme perdonado, me hace sentirme lleno de gracia, y como dice la Mile, no merecemos tanto. Definitivamente no merecemos tanto, no merecemos nada. El Señor es demasiado bueno. Pero miren, está filete esta historia porque está filete desde la vereda nuestra, de que no estamos leyendo, ya pasó, no estamos en los zapatos de Oseas para nada, y no me gustaría nunca estar en los zapatos de Oseas. Yo creo que a nadie le gustaría estar en los zapatos de Oseas porque, porque es súper fuerte, es súper fuerte. O sea, que Dios te diga que si lo obedeces va a pasar todas estas cosas, es bien raro. Yo creo que incluso en este tiempo muchos dirían, imagínense si pasara esto, si todavía se estuviese escribiendo la Biblia, es un pensamiento bien loco, pero si todavía se estuviese escribiendo la Biblia y de repente Dios le dice a alguno de nosotros, muchos lo cuestionaríamos. Muchos le diríamos, ¿sabes qué? Dios, ¿cómo Dios te va a pedir eso? Nada que ver, la cuestión. Pero Dios quería mostrarle el nivel de amor que le tenía a través de Oseas. Entonces, súper brígido. Se nos va a cortar, se nos va a cortar. Volvamos al tiro, ¿ya? Volvan al mismo y vamos a cerrar con un par de ideas que nos quedan, ¿ya? Se va a cortar en breve. La voy a cortar yo para que volvamos al tiro, ¿ya?